Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy no venimos a repasar una genealogía aburrida y polvorienta del pasado antiguo. Para nada. Lo que tenemos entre manos es literalmente el equivalente histórico a una saga épica. Pensad en ello con la intensidad y el dramatismo de un buen anime de fantasía, un ascenso brutal hacia un poder inimaginable, forjado a base de sudor y estrategia, que inevitablemente viene seguido por una caída absolutamente catastrófica. Las fuentes que exploramos hoy nos detallan paso a paso el auge y el colapso final de un escuadrón de élite incomparable. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí es donde reside la ironía más trágica de toda esta historia. Imaginad un ejército colosal de 44.760 guerreros de élite, profundamente disciplinados, armados hasta los dientes y con un nivel de prosperidad que sinceramente es casi de locos. Y sin embargo, lo perdieron absolutamente todo. Se desvanecieron en un exilio oscuro del que nunca volvieron. ¿Cómo es posible que guerreros invencibles en el campo de batalla, capaces de aplastar a cualquier enemigo, fueran derrotados tan fácilmente desde dentro? Esa es la gran incógnita que vamos a ir resolviendo. Parte 1. El privilegio perdido y los nuevos héroes. A ver, lo fascinante de esta historia es cómo rompe por completo las reglas de lo que significa tener poder. Rubén era el primogénito de Israel, el número uno. Por derecho de nacimiento, el estatus y el poder absoluto le pertenecían, y punto. Pero el texto es implacable. Rubén cometió un error gravísimo. Contaminó la cama de su padre. Y por esa propia mala conducta, le quitaron ese inmenso derecho de un plumazo y se lo pasaron a los hijos de José. Esto nos marca la regla de oro de nuestra saga. El privilegio ante una fuerza superior jamás depende de los títulos heredados. Es totalmente condicional. Requiere disciplina férrea, fidelidad y hacer las cosas bien. Parte 2. La preparación del guerrero definitivo. Fijaos bien en este número, 44.760. No estamos hablando de campesinos asustados a los que les dieron una espada, ¿eh? Eran guerreros imponentes, tipos que llevaban escudos enormes para la defensa, espadachines letales, arqueros con una precisión milimétrica. Vamos, preparados para la peor de las guerras. Y esta cifra masiva nos enseña algo brutal. El favor de una fuerza superior no es ninguna excusa para quedarse sentado en el sofá. Al revés, exige un esfuerzo humano inmenso. Su nivel de poder, por usar un término muy de anime, era alucinante, pero precisamente porque se lo ganaron a base de sudor, sacrificio y muchísimo entrenamiento físico. Parte 3. La clave para la victoria épica. Y aquí tenemos la fórmula exacta del éxito que utilizaron. Entrenaron a nivel de élite y luego fueron al choque directo y brutal contra los agritas. Pero ojo, que el paso 3 es donde ocurre la verdadera magia. En pleno caos, con las espadas chocando, clamaron con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Confiaron plenamente en una fuerza superior y no solo en sus propios músculos. Su preparación era impecable, sí, pero ese grito de confianza absoluta fue el factor definitivo que decantó la balanza. Ni la fe pasiva desde casa sirve, ni el esfuerzo solitario sin respaldo espiritual tampoco. Fue esa sincronía perfecta lo que desató una victoria épica. Y esto ilustra de maravilla el nivel de locura, de prosperidad material al que llegaron después de ganar. No conquistaron un par de tierras y ya está. Capturaron 50.000 camellos, 250.000 de ovejas, 2.000 burros y nada menos que 100.000 personas. Una barbaridad. Es una transferencia de riqueza y recursos tan masiva que cambiaría el mapa geopolítico de golpe. Este fue su pico absoluto, la cima de la montaña. Habían conquistado su mundo mezclando una habilidad marcial extrema con un profundo favor espiritual. Pero, a ver, hay una frase clave en el texto histórico que nos pone los pies en la tierra. Como bien dice la crónica, las armas, las tácticas impecables, los ejércitos gigantes, todo eso eran solo herramientas en un tablero de ajedrez gigante. La victoria de verdad, la que importaba, pertenecía por completo a una fuerza superior invisible. En este universo, cuando te juegas el todo por el todo, el resultado final nunca depende únicamente de tu estrategia, sino de quién está realmente respaldándote y peleando a tu lado en esa batalla. Parte 4. Prosperidad física, ruina espiritual. Y aquí viene el giro dramático, un auténtico latigazo narrativo. Pasamos del triunfo más glorioso a un desastre silencioso, pero absolutamente mortal. A pesar de tener territorios inmensos y líderes que eran leyendas vivas como Éfer y Eliel, toda esa fama y ese dinero no sirvieron de blindaje, para nada. Bajo el enorme peso de su propio éxito se relajaron. La disciplina interna colapsó. La comodidad de la victoria y el orgullo sustituyeron rápidamente a esa dependencia humilde que les había dado todo el poder en primer lugar. Y así llegamos a su gran defecto trágico, la prostitución espiritual. Sé que es una expresión durísima, pero es que da en el clavo para describir lo que pasó. Cometieron la mayor de las traiciones. En vez de ser leales a la fuente original de sus victorias, empezaron a adoptar y adorar a los dioses de los pueblos a los que acababan de aplastar.
Es como si el protagonista invencible de un anime, justo en la cima de su gloria, decide pasarse al bando de los villanos inútiles que acaba de vencer. Un sinsentido absoluto. Fue una ruptura total de su equilibrio interno. Parte 5. El exilio asirio. Y claro, las reglas de este universo no perdonan a nadie, ya lo vimos al principio. La caída fue rápida, vertiginosa y brutalmente eficiente. Tras alcanzar la cima y cometer esa traición, las grandes potencias mundiales se movieron en su contra. El rey asirio Pul, el temible Tilgan-Pilneser, fue el instrumento perfecto para disciplinarlos. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases los arrancaron violentamente de sus tierras, los alejaron de sus rebaños interminables y los mandaron directos al río Gozán, al exilio permanente. Lo perdieron todo para siempre. Entonces, el punto crucial que nos tenemos que llevar de todo esto es que no estamos ante un simple registro militar polvoriento. Es una advertencia eterna sobre cómo funciona de verdad el éxito a largo plazo. Un pasado lleno de victorias épicas y dinero a raudales no te protege de absolutamente nada si hoy mismo decides abandonar la fidelidad. El buen historial de ayer no sirve de salvoconducto automático para los errores de mañana. La lealtad inquebrantable y el esfuerzo disciplinado tienen que ser constantes, día a día. Es una narrativa profunda que obliga a detenerse a pensar. Hemos visto cómo la riqueza brutal y un ejército incomparable se quedaron en la nada más absoluta sin la lealtad adecuada. Así que para cerrar este análisis, vamos a dejar que esta idea resuene. Si llegar a lo más alto del éxito material y tener la máxima fuerza no bastan para asegurar el futuro, ¿cuál es entonces esa disciplina constante que realmente necesitamos aplicar hoy para no perder nuestro propio equilibrio? Es un enigma fascinante y una lección épica para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.